¿Quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos? Dale Implexin. Implexin es un multivitamínico estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, el empleo de manufactura es clave para el desarrollo. Los países más avanzados son los países que han pasado por una etapa de fortalecimiento de su sector manufacturero. Ningún país en el mundo ha logrado mejorar sus condiciones de vida si no pasa previamente por una etapa de industrialización. Así lo vimos en países como Inglaterra, que fue el gran país que inició la revolución industrial y esto favoreció la mejora de las condiciones de vida de su población. Estados Unidos, un país también altamente industrializado, que ha creado las condiciones para mejorar la calidad de vida de su gente. Otros países que han llevado a cabo industrialización más tardía, pero que lo han hecho de forma acelerada, como es el caso de la India, como es el caso de China, como es el caso de la propia Unión Soviética, que luego desembocó ya en lo que es Rusia. Son países que también han pasado por su etapa de industrialización. Claro está, después que se pasa por esa etapa de industrialización que mejora las condiciones de vida, entonces comienzan a crearse otro tipo de actividades que complementan lo que son las actividades de manufactura. Y en este sentido, por lo general, son actividades de servicios, es lo que es el desarrollo del sector terciario. Ese sector de servicios que se desarrolla complementa lo que es la producción del sector manufactura. De tal manera que luego que se llega a un buen nivel de industrialización, comienza el proceso de desindustrialización. El problema es que hay países que se desindustrializan demasiado rápido. El profesor Danny Roderick de la Universidad de Harvard ha señalado en varias ocasiones, varios papers, y nosotros lo hemos analizado acá, esos papers, que cuando se tienen situaciones de desindustrialización prematura, eso perjudica a los países. Brasil se menciona como un caso de un país que se ha desindustrializado demasiado pronto. República Dominicana es un país que lamentablemente también a partir del año 1997 uno comienza a observar cierta desaceleración del empleo de manufactura que cayó bruscamente ya en los primeros años o a partir de los primeros años de la década del 2000. O sea, cuando ya tenemos 2004, 2005, 2006, 2007, ahí comienza a desacelerarse de una forma significativa lo que es el empleo en la manufactura, lo cual impacta de una forma negativa. Todavía tenemos en el país alrededor del 10% de empleo en manufactura, cuando deberíamos tener, que es cuando comienza la desindustrialización, niveles de 25, 30% de empleo en manufactura. Ahí es que debimos nosotros haber experimentado una reducción de la manufactura. ¿Qué significa esto? Que la Estrategia Nacional de Desarrollo debe buscar fortalecer el sector manufactura en la República Dominicana. El sector manufactura es clave para el desarrollo nacional. El sector manufactura es clave para absorber tecnologías. El sector manufactura es clave para crear un entorno adecuado para favorecer la creación de valor agregado. Y eso es fundamental para mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso es fundamental que el sector manufactura se le creen las condiciones para que pueda recuperarse, para que en vez de estar empleado únicamente el 10% de la población perceptora de ingresos, que pueda estar empleando el 20, 25, 30%. Ahí es que debemos nosotros llegar. Por eso, cuando yo vi estas declaraciones de la candidata o precandidata Hillary Clinton en los Estados Unidos con relación al empleo industrial, pues esto me llama la atención y inmediatamente pues yo retomo ese elemento clave para el desarrollo como es el fortalecimiento del sector manufactura y entonces lo hago consistente y lo comparo y lo coordino con lo que es este discurso de Hillary Clinton. Pues bien, Hillary Clinton, ¿qué señaló en estos días? Señaló que hay que traer de regreso desde el extranjero hacia los Estados Unidos el empleo industrial. Y esto lo está diciendo en zonas que previamente estaban muy industrializadas y que lamentablemente su empleo se trasladó debido a que se cerraron muchas fábricas hacia el Asia. Y obviamente que esto ha perjudicado a esos segmentos de población norteamericana que antes trabajaban en el sector manufactura y que lamentablemente no han podido ser absorbidos por el sector servicios y que son parte de ese 4.9% de desempleo que afecta a los estadounidenses. Entonces, Hillary Clinton dice que definitivamente hay que llevar de regreso ese empleo hacia el territorio norteamericano. E incluso ha criticado, Hillary Clinton ha criticado los acuerdos comerciales, como es el caso
del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP, que ha acabado de firmar el presidente Barack Obama. O sea, cuando se tiene una situación como esta, donde dentro del mismo gobierno se tiene una candidata que critica un acuerdo de libre comercio, obviamente es que hay claras diferencias entre lo que es la política comercial del gobierno actual, del presidente Obama, y la política que pudiera seguir una futura presidente demócrata, en este caso Hillary Clinton. Esto obviamente que pone nervioso a muchas personas que son los promotores del libre comercio. El libre comercio siempre, y eso es una de las, de cualquier economista lo puede demostrar, el libre comercio por lo general crea valor agregado, promueve la eficiencia, promueve la competitividad, promueve la creación de riqueza y es positivo para las naciones. Ahora, cuando es un libre comercio que de verdad es libre, no que se tienen por detrás elementos distorsionadores de ese libre comercio, como es el caso de prácticas desleales al comercio, como son aquellas medidas como el dumping, que produce una situación de desaceleración de la competitividad de los locales y un aumento de la competitividad transitoria, artificial, de los que exportan hacia un determinado territorio. Ese tipo de práctica obviamente que debe ser sancionada y de hecho la Organización Mundial de Comercio establece sanciones o establece la posibilidad de que los países receptores de las importaciones que están afectando y que hay una rama de actividad local que está siendo afectada, puedan a través de las medidas de salvaguardias, como son aumentos de aranceles, pues se logra pues disminuir la competitividad transitoria o artificial que se ha creado con esas medidas de dumping. De manera que hay que darle seguimiento a todos estos acuerdos de libre comercio. Ahora bien, ¿esto qué significa? Que Hillary Clinton entiende que para mejorar las condiciones de vida de la población norteamericana que han sido afectadas no tanto por el aumento de la incidencia de pobreza, que hay una buena parte de población que todavía está siendo afectada por esto, sino por un aumento de la desigualdad de ingresos. Ella dice, mira, nosotros tenemos que recuperar la capacidad de Norteamérica de poder, de poder generar empleo manufacturero. Y eso es algo positivo. Entonces Hillary obviamente que está detrás de eso. Ahora, para el caso de la República Dominicana, pues Hillary tendría que entender lo siguiente. Miren, México y República Dominicana han sido dos socios importantes de la cadena de producción norteamericana. A diferencia de China, por ejemplo, que lo único que hace es absorber plantas que estaban en Estados Unidos y ahora están en China y le venden entonces todo el producto hacia territorio norteamericano. En el caso de la República Dominicana y de México, estos dos países son eslabones de la cadena de producción de los Estados Unidos. ¿Pero qué tipo de eslabones? Son eslabones de competitividad. Por ejemplo, el Grupo M, Fernando Capellán, que yo siempre he señalado que es el gran modelo de empresario y de empresa unida en términos de competitividad a esa cadena de producción norteamericana. ¿Qué logra hacer el Grupo M? El Grupo M logra convertirse en un eslabón altamente competitivo de la cadena de producción de textiles norteamericana y logra además añadirle otro eslabón con la capacidad que ha tenido de poder insertarse en territorio haitiano con una empresa, que es la empresa Codevi, que le genera todavía más un aumento de competitividad a esa cadena de producción. De manera tal que Hillary Clinton, cuando hable del tema de manufactura dentro de los Estados Unidos, tiene que entender que países como la República Dominicana, con sus empresas zona francas, constituyen un eslabón de competitividad de los Estados Unidos y que por lo tanto le permite mantener abiertas sus empresas y mantener una parte del empleo que hubiese sido eliminado en su totalidad, le permite mantener una parte de ese empleo dentro del territorio norteamericano gracias a que República Dominicana puede asociarse como un eslabón de competitividad con la cadena de producción norteamericana. Por esto, yo creo que eso es clave, que República Dominicana pueda demostrarle y enseñarle el modelo de producción conjunta que tiene con los Estados Unidos para que se vea que República Dominicana es fundamental para fortalecer el empleo manufacturero dentro del territorio norteamericano. Y en el caso de la República Dominicana es clave que las autoridades
apoyen y continúen apoyando, porque lo han hecho en alguna medida, continúen apoyando el fortalecimiento del empleo de manufactura. Esto es clave por el hecho de que mejora las condiciones de vida de la población. El empleo de manufactura permite la absorción de nuevas tecnologías. El empleo de manufactura permite que esa absorción de nuevos conocimientos aumente la productividad y la competitividad del sector y en consecuencia mejore los ingresos tanto de las empresas como de los asalariados. Y eso es algo positivo si se quiere reducir la incidencia de la pobreza de una forma sostenida. Así que yo creo que hay que continuar favoreciendo y tomando el discurso de Hillary, yo creo que es clave que continuemos fortaleciendo el sector manufactura en el país. Y cuando hablo de manufactura local como de manufactura de zona franca. Pero claro, para eso hay que quitar distorsiones, por ejemplo, de transporte, de carga, distorsiones, por ejemplo, del sector eléctrico, que constituye un peso muy grande, principalmente para la pequeña empresa. Y digo esto porque la gran empresa puede perfectamente ir a contratar como usuario no regulado tarifas de electricidad muchísimo más bajas que la pequeña empresa. Entonces la pequeña empresa estaría siendo perjudicada simplemente porque es pequeña y no tiene la capacidad de negociar esos grandes volúmenes. Entonces eso es algo negativo porque hay que recordar que el gran tejido empresarial dominicano es micro, pequeña y mediana empresa. En consecuencia, hay que tratar de fortalecerla a ella para que de esa forma se pueda continuar creando empleo y creando valor agregado, que significa crear bienestar. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnópolis.